Segundo, la policía jesuítica. ¿Qué agentes son los que han venido hoy?, preguntó el padre Claudio a su alter ego, o más bien a su socius, como se dice en el lenguaje usado entre los hijos de Loyola. Esta tarde solo he recibido la visita de tres: el camarero de palacio, el oficial del Ministerio de Gracia y Justicia y el empleado de la Embajada de Francia. Empieza por el último. ¿Cuáles son sus informes? El amanuense consultó las abiertas páginas de un grueso cuaderno en el cual anotaba las delaciones de los espías de la compañía y, después de repasar las últimas notas con una rápida ojeada, contestó: el embajador piensa pedir mañana una audiencia al rey para quejarse en nombre de su gobierno del carácter brutal que reviste la restauración absolutista. Hoy, a la hora del almuerzo, ha dicho a algunos amigos que le acompañaban que está harto de las barbaridades de los realistas españoles y que Chateaubriand le ha escrito autorizándole para que manifieste al rey que Francia se cree ya deshonrada por haber favorecido con su ejército una reacción que pone a España en cultura y humanidad más abajo que el imperio de Marruecos. Eso es una exageración propia de un poeta como el ministro francés, dijo el jesuita sonriendo con expresión de desprecio. El embajador ha dicho además, continuó el hermano Antonio, consultando de vez en cuando las notas, que aunque su gobierno no le ordenara tal comisión, él la haría por propia voluntad muy gustoso, pues se conduele de la brutalidad de los victoriosos realistas. Además ha dicho que de todo cuanto sucede es culpable la Compañía de Jesús y que no ha de parar hasta que acabe con el prestigio y la influencia que hoy ejerce la orden. ¿Eso ha dicho el botarate francés?, exclamó el padre Claudio, sonriendo de un modo que causaba miedo. Ya voy cansándome de sus continuas fanfarronadas y comprendo que es preciso librarnos de él. A ver, Antonio, ¿cómo buscas inmediatamente en el archivo la nota del embajador? Levantóse el secretario de su asiento y, colocándose casi en el centro de la habitación, paseó su mirada rápidamente por los grandes estantes, agobiados bajo el inmenso peso de papeles y libros. Después, con la seguridad del can que ha olfateado el rastro, dirigióse a uno de los estantes y, sin consultar las colgantes etiquetas, sacó una abultada carpeta. Ya estaba seguro aquel ratón de archivo de no equivocarse. Descargó el pesado paquete sobre la mesa, hojeó los diversos cuadernos que contenía y separó uno, cuya cubierta tenía este lema: nota relativa al barón de la Tour Royal, embajador de Francia. Aquí está, dijo el hermano Antonio, enseñando el legajo a su superior. Busca la página referente al carácter y lee. Pasó el secretario algunas hojas y, encontrando al fin lo que buscaba, comenzó a leer. Carácter del anotado: enérgico, pundonoroso y susceptible. Como en su mocedad se batió en la Vendée contra la Revolución, guarda ciertas costumbres militares y es incapaz de tolerar ninguna ofensa. Se ha batido muchas veces, es hombre temible, cree mucho en el rey y poco en Dios. Antes de la Revolución fue de los nobles que aplaudían las impiedades de Voltaire. No dice más, reverendo padre, añadió el lector. Dice bastante, contestó el padre Claudio. Ahora mira en la sección de documentos útiles. Tal vez encontrarás en ella 2 cartas adheridas que nos serán de gran provecho en esta ocasión. El hermano Antonio volvió a buscar y al poco rato tremolaba en la diestra 2 pequeños pliegos. Aquí están, reverendo padre. Mira la firma y ve si son de la señora baronesa de la Tour Royal. Efectivamente, reverendo padre. A lo que veo son 2 cartas de amor. Así es. La esposa del embajador hace más de un año que tiene por amante a un gallardo oficial de la guardia. Y a él van dirigidas las tales cartas.
El oficial es antiguo penitente de un padre de la orden, y éste logró arrancárselas. Mañana las enviarás con persona de confianza y en sobre cerrado a ese embajador tan lenguaraz, para que se convenza de su deshonra. El secretario miró a su superior con la expresión de un discípulo ante el maestro. Con ser él un malvado sin escrúpulos ni preocupaciones, reconocíase pequeño ante el padre Claudio. Ahora veremos, continuó este. Si el embajador de Francia sigue haciéndonos daño, nuestros informes nunca mienten. Ese hombre tiene un carácter belicoso e incapaz de sufrir la más leve mancha en su honor. Se ha batido en varias ocasiones y ahora se batirá otra vez con ese militar elegante que posee a su mujer. Si le mata el oficial, nos libramos para siempre de tan enojoso enemigo, y si él mata al amante de su esposa, el suceso causará suficiente escándalo para que el gobierno francés le releve del cargo y lo llame a París. De un modo o de otro nos libraremos de ese enemigo de los defensores de Dios. El secretario había quedado como embelesado por la diabólica astucia del superior, pero éste no podía permanecer inactivo mucho tiempo. ¿No tienes más noticias de la embajada? Pues a otro asunto, a ver lo que dijo el empleado de Gracia y Justicia. No son gran cosa sus revelaciones en comparación con las de otros días. ¿Qué hace Colomarde? Nada entre dos aguas, y quiere estar bien con tirios y troyanos para hacer mejor su santa voluntad. Obra mal el bueno de don Tadeo siguiendo esa conducta. Eso de halagar al mismo tiempo a unos y a otros para explotarlos mejor a todos, solo lo podemos hacer los jesuitas, y el que quiere imitarnos corre peligro de que le declaremos la guerra. Colomarde se permite ya tener voluntad propia, y olvida que fue vuestra reverencia quien lo elevó al ministerio. Es un hijo ingrato. No sirve de buena voluntad, pero algunas veces olvida su deber. Habrá que echarle una buena reprimenda. Hoy mismo ha dado 2 excelentes canonicatos a unos paisanos suyos, dejando para otra vacante que se presente a un recomendado de vuestra reverencia. Además, en la confiscación de los bienes de los emigrados liberales, se queda la mayor parte de los productos de las ventas, y solo nos envía a nosotros miserables cantidades, y esto a regañadientes. A pesar de portarse mal, se ha hecho tan desvergonzado que en su despacho ha tenido el atrevimiento de decir que estando bien con el rey, le importa muy poco quedar mal con los jesuitas. ¿Eso ha dicho?, exclamó con sorpresa el padre Claudio. Así lo ha asegurado nuestro agente, que es hombre incapaz de mentir. Ya arreglaremos las cuentas al ministro favorito de su majestad. Saca del archivo la nota referente a la vida y actos de don Tadeo. Y en la sección de documentos útiles encontrarás la carta dirigida al obispo de Sigüenza, acusándole recibo de los 3.000 duros a cambio de la mitra. Bien es verdad que don Tadeo destinó de dicha cantidad 30.000 reales para nuestra orden por gastos de comisión, pero esto no consta en la carta. Y además, el bueno del ministro se guardará mucho de decirlo. Bonita será la cara que haga su majestad mañana al enseñarle yo el documento en que el ministro favorito se delata tan claramente. Cuando el rey le eche una filípica que le ponga las orejas coloradas, don Tadeo adivinará de dónde procede el golpe, y en adelante será más cauto y tratará con más respeto a nuestra orden. ¿Busco ahora la carta, reverendo padre? No. Mañana me la darás cuando vaya a palacio, a la hora de misa. ¿Qué más hay en el ministerio? Nada que nos interese. Pasemos, pues, a las revelaciones del camarero de palacio. Es buena persona, muy temeroso de Dios y de sus representantes, y estoy por decir que es el mejor de nuestros agentes. Soy de la misma opinión. Y el hermano Antonio, después de halagar otra vez con tales palabras la vanidad de su superior, consultó las notas y comenzó a decir: las noticias de palacio son, como de costumbre, abundantes, aunque no de gran importancia. ¿Por dónde le parece a vuestra reverencia que comencemos? Di primero todo lo referente al rey.
Su Majestad se muestra algo preocupado por la actitud de Francia y las demás potencias de la Santa Alianza, las cuales no le dejan respirar ni obrar con libertad, pues como de costumbre, apenas da una ley contra los liberales, llueven sobre él amenazadoras notas diplomáticas, en las que los soberanos le aseguran que van a dejarlo solo si se obstina en extremar la reacción. Aún se preocupa más de la falta de buenas espadas desde que Pedro Romero se retiró del arte a causa de sus achaques y de la decadencia que viene notándose en el ganado que se presenta en la Plaza de Madrid. El hermano Antonio miró de reojo al padre Claudio y viendo que se sonreía despreciativamente, creyó muy del caso el imitarle. Anoche, continuó el amanuense, hablaba en su tertulia de la necesidad de remediar prontamente esa decadencia que deshonra a la nación, y apuntó la idea de establecer en Sevilla una escuela de tauromaquia. Colomarde se atrevió a hacerle algunas objeciones y el rey consintió en dejar la realización de tal proyecto para más adelante. ¿No hay nada referente a la vida secreta? Sí, reverendo padre. El rey muestra ahora gran afición por una manola que vive cerca de la puerta de Toledo y es hija del tío Quitapellejos, honrado dependiente del matadero. El duque de Alagón le acompaña muchas noches a la casa de esta rústica beldad. Esta nueva conquista es en palacio desconocida para todos, menos para nuestro agente, que ha logrado descubrirla a fuerza de paciencia y astucia. Desconocida está la aventura, pues ni aún yo tenía noticias de ella. ¿Y qué hace el rey con la condesa de Baselga? La baronesa de Carrillo pasa en la corte todavía, para los que se precian de conocer los regios secretos como la querida predilecta de su majestad. Pero lo cierto es que don Fernando, que Dios lo guarde, parece hastiado de ella, pues solo acude a sus citas de tarde en tarde y más por la fuerza de la costumbre que por la del amor. Mala noticia es esta, dijo el padre Claudio poniendo la cara seria. Pepita, gracias a sus relaciones con el rey nos presta grandes servicios. Nosotros tenemos gran influencia en el ánimo de su majestad, pero aquello que éste no nos concede lo alcanza la baronesa cuando tiene a su regio amante ebrio de lujuria entre sus brazos. ¿Qué hacemos si el rey abandona definitivamente a la hermosa señora de Baselga y va en busca de las manolas del matadero? La noticia es tanto más grave cuanto que nuestro agente asegura que don Fernando está cada vez más enloquecido por la hermosa hija del matarife, y muchos días espera con impaciencia la noche para dirigirse a su casa. Lo comprendo. Es la pasión senil, el último amor de un viejo, o sea, la lujuria más terca y persistente. Será necesario poner en juego toda la linda locura de Pepita y que inventen nuevas gracias para atraerse al rey. Será inútil, reverendo padre, pues Pepita, según los informes, está también cansada del soberano y busca distracción a su tedio, llamando a su casa, siempre que su marido está de servicio en palacio, a un guapo mozo que figura como agregado a la embajada inglesa y que se llama el baronet, Sir Wallace. El padre Claudio, a pesar del imperio que tenía sobre sus sensaciones, mostró algún asombro ante aquella revelación que no esperaba y murmuró con enfado. Ya hace tiempo que creo, con razón, que con mujeres nada puede hacerse. Esa Pepita es una... Y el hermoso jesuita largó una palabra tan castellana y clásica como poco culta. Después dijo con voz más fuerte: hace mucha falta en aquella casa el señor Antonio. Cuando el general de nuestro instituto envió desde Roma la orden para que el viejo volviera a América, donde podría servir mejor nuestros intereses, presentí que pronto nos sería muy necesaria su presencia. Si él estuviera en casa de la baronesa, ni entraría ese inglés ni Pepita hubiera dejado escapar al veleidoso rey. Pero está casi sola. Su marido es un imbécil que no ve ni oye más que cuanto su mujer quiere. Y ya dice el refrán, que la cabra apenas se ve suelta, siempre tira al monte.
Lo vuelvo a repetir. Esa Pepita es una perdida, digna de que la abandonemos y aún de que digamos a su marido todo cuanto hace, para que éste, que es un barbarote, la estrangule sin misericordia. Y al decir esto, el padre Claudio brillaba en sus ojos aquella chispa maligna que transfiguraba su rostro de un modo horrible, poniéndolo en armonía con su oculto pensamiento. Nada se pierde, añadió el jesuita cuando pasó el primer ímpetu de su rabia, en echar un buen sermón a Pepita, que la lleve nuevamente a la buena senda. Es una loca tan inclinada a la devoción como a prostituirse, y tal vez tocando sus aficiones religiosas la arrastremos nuevamente a sufrir pacientemente las caricias del rey, que en verdad no deben ser muy gratas para una mujer joven y hermosa. Difícil lo veo, reverendo padre. La baronesa está tan entusiasmada con el inglés que, según las revelaciones de nuestro agente, en el baile que hubo anteanoche en palacio, iban los dos ocultándose tras los cortinajes de los balcones, buscando siempre huecos oscuros y solitarios. La baronesa es una mujer caprichosa, nacida para cometer estupendas locuras, pero con una gran dosis de ambición. Mientras fue en Madrid, una desconocida nos obedeció fielmente, cifrando todo su empeño en agradar al rey. Pero desde que conoció al conde de Baselga y se casó con él, viéndose al poco tiempo dama de palacio y uno de los más lindos adornos de la corte, ha dado por satisfecha su ambición, y hoy únicamente piensa en satisfacer sus pasiones sin trabas, de ninguna especie y a gusto de su variable voluntad. Mañana hablaré con ella, y le haré entender que si por creerse satisfecha no quiere servirnos, nosotros tenemos medios para romper lo que ella considera hoy como felicidad, arrojándola en la desgracia. En estas notas, reverendo padre, hay algo muy interesante respecto al marido de la baronesa, o sea, el conde de Baselga. Habla, hermano Antonio. Nuestro agente sorprendió el otro día algunas palabras de la conversación que en la antecámara de la reina sostenía la duquesa de León con otra dama de honor. ¿Qué tiene que ver en el anterior asunto la duquesa de León? Vuestra reverencia olvida, sin duda, que la tal duquesa, antes que el de Baselga conociera a doña Pepita, era su querida, y hasta se cree que corría con todos los gastos del gallardo militar, incluyendo la confección de sus uniformes. Es verdad, no recordaba tal antecedente, que de seguro figura en nuestra nota acerca de la duquesa de León. ¿Y cuáles eran las palabras de esta? Aunque nuestro agente no escuchó toda la conversación, comprendió inmediatamente que las dos damas trataban del conde de Baselga. La duquesa hablaba de su antiguo amante, que ahora se mostraba frío e indiferente por culpa de su esposa, que le tenía sujeto a sus embelecos y que, en cambio, le hacía traición, no con un amante, ni con dos. Cuando nuestro agente se acercó más, la duquesa hablaba misteriosamente de venganza, de abrir los ojos al mentecato y de terribles pruebas de que podía disponer. Eso es muy grave, dijo el padre Claudio. Pepita puede oír nuestros consejos y volverá a atrapar al rey, en cuyo caso sería un tremendo inconveniente el que su marido conociera los deslices de la baronesa. Pues el tal Baselga es un gañán algo idiota, que no conoce eso que en el mundo llaman honor, pero que por amor propio es capaz de no consentir como amante de su esposa, ni aun al mismo rey. Quedóse reflexionando un buen rato el padre Claudio y al fin añadió: la duquesa de León es un gran peligro. La conozco bien y sé que es una mujer terca capaz de cumplir cuanto diga. Además, esas viejas libidinosas, cuando se enamoran de un hombre, no retroceden ante ningún obstáculo. Si ella ha hablado de pruebas, es porque las tiene o piensa adquirirlas pronto. Afortunadamente la duquesa es penitente mía y podré, dentro de pocos días, sondear su conciencia desde el confesionario.
Calló el jesuita por algún tiempo y al fin añadió con aire de hombre preocupado: Sin embargo, no dejan de interesarme esas pruebas de que habla la duquesa. ¿Adivinas tú cuáles pueden ser, hermano Antonio? No, reverendo padre. Doña Pepita no es mujer capaz de haber escrito cartas a Sir Wallace ni al lindo frailecito de la Merced, que es el amante que tuvo antes del inglés, y cuyas relaciones tan hábilmente supo estorbar vuestra reverencia. No existiendo cartas, no sé qué pruebas pueda tener la duquesa de León. Hay otra prueba más terrible y concluyente que una persona astuta, como lo es la duquesa. Podía aprovechar si nosotros no estuviéramos alerta. ¿Cuál es, reverendo padre? El testimonio de la mujer que asistió a Pepita en su parto, la cual puede citar la fecha cierta en que éste se verificó. Reverendo padre, esa mujer ya sabéis que es mi madre. Ella hace cuanto yo quiero y nunca traicionará los intereses de la compañía. En ello confío. Ya sabes que buscamos a tu madre para tan delicada misión confiando en tu palabra, y tampoco debes olvidar que a mí me debes cuanto eres, y que así, como puedo encumbrarte más alto de lo que te imaginas, puedo arrojarte al suelo y aniquilarte como un insecto, si es que haces traición a la orden. Lo sé, padre mío, lo sé perfectamente, dijo el secretario sonriendo con afectada humildad. Reflexionó el padre Claudio y añadió con tono imperativo: dirás mañana a nuestro agente en palacio que vigile de cerca a la duquesa de León, procurando penetrar en sus propósitos. Yo buscaré el medio de que me revele su pensamiento y al mismo tiempo procuraré extinguir en el conde de Baselga toda sospecha, si es que esa alegre vieja ha intentado ya excitar sus celos y su instinto receloso. Pasemos a otros asuntos. ¿Qué más se dice en palacio? En el cuarto del infante don Carlos se conspira, y tanto su esposa doña Francisca como el obispo de León preparan ellos una sublevación en Cataluña, en la que entrarán todos los realistas descontentos con la política que actualmente sigue don Fernando. Me voy convenciendo de que estos realistas son gente más levantisca e ingobernable que los mismos liberales. Pero más vale así, pues hay que reconocer que don Carlos, príncipe piadoso y amante de Dios, obediente en todas ocasiones al clero y a la compañía de Jesús, sería más buen rey que don Fernando, que aunque adicto a la religión y sumiso a nuestros consejos, se ve tentado de continuo por el demonio de la carne y deja plantados a los representantes del Altísimo para irse tras la primera falda bien contorneada que encuentra el paso. Don Carlos haría la felicidad de España. Prohíbo, hermano Antonio, que te permitas tener opiniones políticas. Eso es indigno de un hombre que ha prometido dejar a sus superiores que discurran por él. Sin embargo, en esta ocasión, te digo que estás en lo cierto. Don Carlos, un rey, sería para nosotros tan ventajoso como tener un individuo de nuestra orden en el trono. Pero su corona es hoy por hoy problemática, y no es caso de que vayamos a exponer lo cierto por lo dudoso. ¿Manda actualmente don Fernando? Pues permanezcamos a su lado y dejamos conspirar a esos furibundos realistas, que si algún día llega su triunfo, tendremos tiempo para ponernos al lado de don Carlos y ser los primeros en recoger mercedes. Hermano Antonio, no olvides nunca esta política, que es la que debe seguir todo buen jesuita. El secretario acogió la lección con aire de gratitud y creyó del caso dar a su rostro una expresión de asombro que interpretaba la admiración producida por las palabras de su maestro. Las noticias de palacio han terminado ya, reverendo padre, y a los trabajos del día solo hay que añadir la plática que he tenido esta tarde con el brigadier Chaperón, presidente de la Comisión Militar Permanente de Madrid. ¿Ha venido aquí ese bárbaro? Sí. Quería visitar a vuestra reverencia y saber de propios labios si estabais satisfecho de su conducta. Y me ha dicho con el aire de satisfacción propio del que cumple con su deber,
que si en el mes pasado ahorcó 7 liberales en la Plaza de la Cebada, en el presente piensa que lleguen a una docena. Además de que tiene lista unos 200 individuos parientes hasta de sexto grado y amigos de vista de los emigrados revolucionarios, los cuales a la mayor brevedad serán enviados a los presidios de África. Chaperón es un partidario tan decidido de la causa de Dios y del rey, que el gobierno debía citarlo como modelo digno de imitación, esas comisiones de las provincias que solo envían cada vez un liberal a la horca. Lástima que tan perfecto campeón de la fe sea un poco imbécil y no se le pueda confiar otro trabajo que el exterminio de los revolucionarios. El brigadier desea que vuestra reverencia le recomiende al rey y que éste, en vista de sus nobles servicios a la causa del absolutismo, le conceda un ascenso, una gran cruz o cualquiera otra distinción. Puede contar con ello. Hoy somos nosotros los dueños de la situación y cuanto indicamos se realiza inmediatamente. El jesuita, al decir esto, inclinó la cabeza sobre el respaldo del sillón y con los ojos cerrados permaneció algunos instantes sonriendo, como el que paladea risueñas y halagadoras ideas. «Hermano Antonio», dijo de pronto el jesuita, estremeciéndose para sacudir el dulce sopor que le había cometido. «A ti te lo digo todo porque tengo confianza en tu discreción y me siento inclinado a tratarte con franqueza. Los asuntos de nuestra orden en España no pueden ir mejor. Después de la caída de la Constitución, el rey se ha arrojado por completo en nuestros brazos y esta tarde misma, al volver de su diario paseo y en uno de los salones de palacio, ha dicho ante la turba cortesana en la que figuraban los generales de los dominicos, de los franciscanos y de otros institutos religiosos, que solo tiene confianza en los jesuitas, que solo fía en nuestra fidelidad, y que si antes de 1820 hubiéramos sido nosotros sus consejeros de gobierno, seguramente que no hubiera triunfado la revolución. ¿No es esto suficiente motivo para mostrarse satisfecho? ¿No te sientes orgulloso de pertenecer a una orden que tanta admiración inspira a su rey? Oh, seguramente, reverendo padre. Y el secretario al decir esto no mentía, pues sus mejillas cadavéricas, coloreadas por un fugaz rubor, demostraban lo caldeada que estaba su soberbia por tales palabras. Comienzan ya, continuó el padre Claudio, a brillar para nuestra orden aquellos felices días del reinado de Carlos II, en que éramos dueños de la nación y movíamos a nuestro gusto los resortes del Estado. Ya no nos veremos obligados a asustar a los reyes como lo hicimos con el impío Carlos III, enemigo de nuestra preponderancia, organizando el motín de Esquilache y enviándole anónimos en que le amenazábamos de muerte. Nadie nos arrojará de aquí. Somos los amos y ya no tendremos que esgrimir pistolas ni puñales como lo hicimos en Portugal con el rey José y en Francia con Enrique III y Enrique IV. ¿Para qué? Hoy los reyes, en vez de nuestros mortales enemigos, son nuestros lacayos. Viven la vida que nosotros les damos y están sujetos a nuestra voluntad. En el régimen absolutista, el rey es un sol, cuyos rayos llegan hasta el antro más oscuro de la nación. Y sin embargo, la luz de ese sol nosotros la mantenemos. Nosotros, que trabajamos en la densa sombra. Y el padre Claudio al decir esto reía sarcásticamente. Su secretario le imitaba, pero esta vez no era por adulación, sino porque le producía inmenso placer la completa victoria del aborto de Loyola. Nada puede oponerse a nuestro soberano poder, continuó el jesuita levantándose de su asiento, impulsado por la fiebre del entusiasmo y repeliendo al gatazo que hasta entonces había estado enroscado sobre sus piernas. ¿Ves a don Tadeo Calomarde? Se cree omnipotente solo porque el rey le aprecia a causa de su actividad de ardilla. Pues que procure que yo no levante mi omnipotente mano, pues de un revés lo arrojaré del ministerio cuando quiera,
y se verá pobre y desgraciado, si es que no va a morir en la horca como otros favoritos regios. ¿Y qué digo, Colomarde? El mismo don Fernando caería si alguna vez se mostrara rebelde a nuestros mandatos y no quisiera adoptar las dulces insinuaciones de nuestra orden. En las arcas de la compañía hay dinero suficiente para comprar un reino y para armar un ejército, ante el cual el de Jerjes parecería miserable pelotón. Y en cuanto a gente que nos defendiera, demasiado sabes que en España tenemos hoy más de lo que podemos desear. Mira, Antonio, mira una vez más y podrás convencerte de que España es nuestra. Al padre Claudio el entusiasmo y la contemplación de la grandeza que su persona representaba poníanle nervioso y le hacían pasearse por la habitación con la impetuosidad de una fiera que encuentra pequeña su jaula. Al decir sus últimas palabras, cogió el gran quinqué que estaba sobre la mesa y, levantándolo al nivel de su cráneo, bañó en luz el colosal mapa de España que ocupaba la pared libre de armarios. «Pasea bien tus ojos por ese mapa», continuó diciendo a su secretario, «y verás cómo España semeja un pedazo de firmamento en el que las cruces negras brillan tan compactas e innumerables como las estrellas en el cielo». Efectivamente, sobre aquel mapa destacábanse un sinnúmero de crucecillas negras de varios tamaños, que parecían esparcidas a la aventura, pero que ocupaban los mismos sitios que las ciudades, los pueblos, los lugares que sin importancia estaban en los mapas ordinarios. Bajaban serpenteando a lo largo de las costas, saltaban a las cercanas islas, extendíanse sobre las tortuosas cordilleras, enseñoreábanse de las provincias del centro y hasta ocupaban las Canarias y las Antillas, que en cuadro aparte figuraban a un extremo del mapa. Estaban tan inmediatas las cruces que sus aspas casi se tocaban unas con otras y formaban como una negra red que envolvía el territorio español, dándole el aspecto de un insecto enredado en fúnebre telaraña. El padre Claudio, con la cabeza erguida y la soberbia expresión de un general ante su ejército, abarcó de una mirada la colosal obra de su orden, y sonriendo después con aire satisfecho continuó. Ya sabes tú lo que representan estas cruces. Cada una de ellas equivale a un miembro que desde aquí puedo yo mover a mi voluntad, así como a mí y a todos los vicarios que están al frente de una nación, nos maneja también el general desde Roma, y como a éste lo impulsa Dios. Las cruces más grandes representan ciudades de importancia, donde hay colegios y casas profesas que hacen una continua propaganda en favor de la orden. Las medianas son poblaciones de menor importancia, donde tenemos misiones permanentes, y las más pequeñas equivalen a lugares y villorrios, en lo que no nos faltan amigos fieles y obedientes a nuestros mandatos. España entera tiene su centro y su eje en esta habitación. Para moverla y que se alce en este o en otro sentido, el mismo día y a la misma hora, solo es necesario que tú tomes la pluma y yo te dicte. ¿Hay alguien que posea tan inmenso poder? ¿Quién es más dueño de España? ¿Don Fernando VII o nosotros? ¡Ja! Si todos los reyes comprendieran de lo que la orden es capaz y los sujetos que los tiene, no nos concederían tanta estimación y nos protegerían. ¿Ves cuánto se afana el infante don Carlos por quitarle la corona a su hermano? Pues todo cuanto haga será inútil si nosotros permanecemos impasibles, y en cambio, dentro de un mes, ocuparía el trono si así conviniera a los intereses de la orden. Para esto bastaría que yo hiciese un llamamiento a nuestros innumerables agentes. La contemplación de su propio poder pareció calmar al padre Claudio, que recobrando su aspecto habitual, frío y sonriente, volvió a dejar el quinqué sobre la mesa y fue a sentarse junto al brasero, mientras su secretario le miraba con admiración. «Reverendo padre», dijo tras una larga pausa el hermano Antonio, «cada vez me siento más orgulloso de pertenecer a la orden de nuestro santo padre San Ignacio.
Y cuando os oigo hablar con acento tan inspirado, me miro con asombro, pues me parece que yo, miserable gusanillo, crezco al compás de vuestras palabras hasta convertirme en un gigante. El padre Claudio se sonrió por aquella lisonja y dio a su secretario con tono protector. Y dijo a su secretario con tono protector: crecerás, no lo dudes. Crecerás, hermano Antonio, pero es preciso, como antes te dije, que permanezcas fiel a nuestra orden y que jamás me hagas traición a mí, que soy tu superior. Tienes condiciones para brillar en nuestra sociedad. Eres astuto, conoces a los hombres, sabes aprovecharte de sus debilidades. No reparas en los medios y sobre todo, el bien y el mal son indiferentes ante tus ojos. Pues uno y otro valen lo mismo y deben emplearse en una empresa siempre que así convenga. Con tales condiciones se puede formar un excelente jesuita y tú lo serás. Solo te falta despojarte de ciertas preocupaciones mundanas. Todavía eres hombre y te falta algo para convertirte en un completo hijo de Loyola, que debe ser máquina inconsciente para los mandatos de los superiores. E inteligencia despierta para cuantos se encuentran a un nivel más bajo. Reverendo padre, dijo con humildad el jesuita, yo hago cuanto puedo y siento no tener más voluntad para aprovecharme de vuestras notables lecciones. Si me sigues e imitas en todos mis actos, puedes llegar a ser como mi sombra. Y algún día, cuando la orden me llame a más altos destinos, ocupar tú la dirección de España que hoy desempeño. Yo siento simpatía por ti. ¿Por qué debo ocultarlo? En tus actos veo mi propia personalidad como en un fiel espejo y reconozco que tus facultades son iguales a las mías para ayudar a la conquista del mundo en nombre de Dios, que es el fin que persigue nuestra orden. Únicamente hay en ti defectos que afean tu mérito y que yo corregiré. Decid, Padre mío, os escucho ansioso. Eres desordenado hasta el punto de que parezca que has declarado una cruda guerra al método. En esta misma habitación tienes una clara muestra de tu defecto culminante. Los papeles más importantes están archivados con el orden más caprichoso y extravagante, y documentos preciosos ruedan a cada momento sobre sillas y mesas, sin método alguno. Tú te entiendes y sabes guiarte en tal dédalo, pero esto no impide que te agites en un caos incomprensible para los demás, por lo mismo que tú eres su único creador. Te parecerá nimia tal vez esta observación, pero has de saber que en un jesuita lo más esencial es un orden rígido e inmutable, al cual deben sujetarse su persona y sus actos. Tu vida debe ser semejante al reloj de la alta torre, que lo mismo en los días serenos que en medio de la tempestad. Deja oír sus horas impasibles y con igual indiferencia. El desorden es indicio de carácter propio y el jesuita debe perder todo lo que sea personal y le emancipe de las reglas de la orden. Mírame, estudia mis actos y verás cómo la pulcritud y el orden, que siempre acompañan a la verdadera astucia, facilitan mucho el éxito de las empresas. El hermano Antonio escuchaba atentamente la lección de su superior, quien continuó con su acostumbrado aire de protección. Además, tu terrible defecto, al par que te hace desmerecer como buen secretario, te pierde como campeón de nuestra orden. Como eres desordenado, gustas de los golpes ruidosos y de efecto muchas veces atacas antes de hora, lo que facilita la defensa del enemigo. Tu odio es terrible, pero tiene el tremendo inconveniente de que puede ser leído en tu rostro mucho antes de que estalle. Imítame a mí, que me encubro con el contrario bajo la forma más agradable. Si cuantos me rodean me conocieran bien, temblarían en el instante que yo sonriera más placenteramente. Quedó
Unos instantes silenciosos, el lindo padre acariciando con aire distraído al gato, que había vuelto a colocarse sobre sus piernas, y de repente agarró una de las patas delanteras del felino y extendiéndola dijo al secretario: «Aquí tienes la verdadera imagen del perfecto jesuita. Este animal acaricia con su fina mano, toma un aire humilde que atrae y cuando menos se espera hace valer sus afiladas uñas, que oculta cuidadosamente. Nosotros somos los gatos, que nos tendemos humildemente a los pies de la sociedad, pidiéndole su calor y su protección. El que se deja acariciar por nosotros, que tenga por seguro el arañazo». El secretario púsose a reflexionar sobre la metáfora de su maestro, pero cuando estaba en lo mejor de sus reflexiones, fue llamado a la realidad por 3 rudos golpes de timbre que sonaron dentro de la casa, aunque algo lejanos. «3 toques», dijo el padre Claudio. «Una carta es. Antonio, marcha a recogerla inmediatamente, pues traída a estas horas debe tratar de asuntos interesantes». Tercero, el lobo de París al lobo de Madrid. «Carta es, reverendo padre», dijo el secretario al volver a entrar en el salón. «Acaba de traerla el portero de nuestro colegio, y dice que aún no hace un cuarto de hora se le ha entregado el correo de Burgos, el cual ha llegado con retraso a causa de las nieves que obstruyen el paso del Guadarrama». «¿De dónde viene la carta?». «A juzgar por el sobre, procede de París». Ya hacía tiempo que no teníamos noticia de nuestros hermanos de Francia. A ver, hermano Antonio, rompe el sobre y dame su contenido». El padre Claudio acercó su sillón a la luz y, recibiendo el pliego que su secretario le tendía respetuosamente, paseó rápidamente su vista por él. Estaba escrito en latín con caracteres menudos y erizados de caprichosos rasgos. Decía así: una cruz AMDG. El vicario general de Francia al vicario general de España. Salud y la bendición de Cristo. Respetable hermano, conviene a los intereses de nuestra orden que a la mayor brevedad enviéis informes completos acerca de la vida de don Ricardo Avellaneda y una relación detallada de todos los bienes que posee en España, en concepto de administrador legítimo de su hija María, único fruto de su difunta esposa. El señor Avellaneda fue uno de los españoles que en 1808 se unieron a Napoleón y su hermano José Bonaparte, y a quienes el pueblo llamaba afrancesados. Desempeñó altos cargos en la corte del rey intruso, y cuando éste tuvo que huir a Francia, él siguió a su soberano, y desde entonces vive en París, no queriendo volver a España a pesar de las amnistías, por miedo a los insultos de liberales y reaccionarios. Su mujer fue patriota y se separó de él por no seguirle en la traición. Como los cuantiosos bienes eran de esta señora, que hizo bastantes donativos para el sostenimiento de las tropas españolas, las llamadas Cortes de Cádiz respetaron su fortuna y no la confiscaron como hicieron con otras familias afrancesadas. Dichos bienes ascienden a unos 15 millones de francos según nuestros informes. Enteraos vos por ahí para ver si estamos engañados y decidnos el resultado de vuestras gestiones. El asunto es de gran interés para nuestra orden, pues se trata de que los 15 millones ingresen en nuestro tesoro. Tan gran fortuna solo tiene derecho a percibirla una niña que en la actualidad cuenta 8 años de edad y que nació aquí, cuando la esposa del señor Avellaneda se decidió a hacer las paces con su marido y vivir con él en París. La señora de Avellaneda murió hace un año. Su esposo está algo resentido en su parte moral y al paso que va pronto caerá en completa imbecilidad. En cuanto a la niña, tiene aficiones a la vida monástica que nosotros nos encargaremos de fomentar. Hemos conseguido introducir en la casa a uno de nuestros hermanos, que es español, el cual ejerce gran influencia sobre la hija y es probable que también logre conquistar al señor Avellaneda.
El día en que la joven sea mayor de edad y pueda disponer, con arreglo a las leyes, de su colosal fortuna, estará ya en un convento, y entonces la compañía será su heredera, pues María, al abrazar la vida monástica, renunciará ante sus bienes terrenales en favor nuestro. Vuelvo a recomendaros la urgencia en los informes que os pedimos, pues ya veis que el asunto es de importancia. Que el corazón de Jesús sea con vos y os conceda largos años de vida. Fabián Renard, S.J. Cuando el padre Claudio hubo terminado la lectura de la carta, quedóse pensativo y murmuró: no es mal golpe el que preparan nuestros hermanos de París. 15 millones de pesetas son un bocado que aquí en España solo muy de tarde en tarde se ofrece a nuestra voracidad. El jesuita dio después la carta a su secretario para que a su vez la leyera, y cuando hubo terminado le dijo: buscarás mañana mismo esos informes que se nos piden de París. No es tarea fácil, reverendo padre. En nuestro archivo solo hay notas muy incompletas sobre el señor Avellaneda, pues este figuró en España cuando nuestra orden estaba expulsada y marchó al extranjero antes de nuestra restauración. Irás mañana en nombre mío al Ministerio de Hacienda y el señor López Ballesteros nos proporcionará los datos que deseamos acerca del valor y calidad de los bienes de Avellaneda. En cuanto a la carta del vicario de Francia, debes unirla a la nota del señor Avellaneda, pues tal vez algún día tengamos los jesuitas de España relaciones íntimas con dicho señor. Si los 60 millones de reales llegan a escaparse en Francia de nuestras garras, aquí los buscaremos hasta apoderarnos de ellos. El secretario se levantó para buscar en el archivo, pero en el mismo instante volvió a sonar la campanilla de antes, solo que ahora dio 5 toques con diferentes intervalos. Aquello era una especie de telegrafía acústica que comprendieron perfectamente los dos jesuitas. Es una visita. ¿Quién podrá hacer a estas horas? Hermano Antonio, sale a recibir al que llega. Debe de ser un amigo, ya que lo deja pasar nuestro portero. Cuarto, los pesares de Baselga. El señor conde de Baselga, dijo Antonio volviendo a entrar en el despacho. Más allá de la puerta sonaban pasos ruidosos y desiguales, que se acercaban rápidamente, acompañados del metálico retintín de unas espuelas. Al fin, don Fernando Baselga entró cojeando en la habitación. El campeón del 7 de julio estaba algo desfigurado. 3 años habían sido suficientes para robarle mucha de su antigua gallardía, y tanto la cojera como una prematura obesidad encubrían con cierto aire de pesadez su antiguo aspecto marcial. Atento siempre a presentar un continente interesante, el gallardo soldado del absolutismo, que tanto se distinguía en paradas, ejercicios y guardias, marchando con varonil contoneo al frente de su compañía, no podía ahora conformarse con la necesidad de marchar cojeando a la vista de las damas palaciegas y de sus mismos subordinados. Así es que cuando Fernando VII restableció en su trono de monarca absoluto, quiso premiar los servicios de tan excelente partidario, dándole las charreteras de comandante. Baselga solicitó la merced de pasar a servir en la caballería de la guardia, con la esperanza de que, puesto su airoso cuerpo sobre un inquieto corcel, nadie notaría aquel tremendo defecto físico que aún le hacía odiar más encarnizadamente a los liberales. Cuando el comandante, después de besar reverentemente la mano del padre Claudio y accediendo a las indicaciones de éste, se sentó frente a él al amor del brasero, paseó sus ojos con curiosidad por toda la habitación, demostrando a la vista de tan gran cantidad de papeles el asombro propio del que tiene la lectura y escritura por necesidades de último orden, y solo muy de tarde en tarde hace uso de ellas. Ante todo,
dijo Baselga después de satisfacer un poco su curiosidad, debo pedir a usted, padre mío, 1000 perdones por la libertad que me tomo al venir a buscarle a este sitio sin su permiso. Querido hijo, usted ya sabe el cariño que tanto yo como toda la orden le profesamos, y que puede buscarme en todas partes, así como necesite de mi humilde persona. He estado en la casa profesa a preguntar por usted, manifestando que tenía alguna urgencia en verle, y el padre Charry me ha encaminado a esta casa, en la que solo admite usted las visitas de muy contadas personas, distinción que en el caso presente me honra sobremanera. Los negocios son muchos, querido conde, el tiempo muy limitado, y hay que aislarse un poco para huir de las estorbosas visitas de los importunos. Por esto ocupo esta casa, antigua mansión de los marqueses de Orduña, personas devotísimas que en el siglo pasado la cedieron a nuestra orden. Cuando don Carlos III, a quien Dios perdone, nos expulsó de España, esta casa quedó cerrada, guardando el archivo que ahora ve usted y que no lograron descubrir los alcaldes del rey, pues eran pocas las personas que conocían su existencia, así como tampoco que fueran jesuitas los que vivían en el viejo palacio. Aquí han vivido y trabajado mis antecesores en la dirección de la orden, y aquí estoy yo, que rodeado de tan preciosos documentos y evocando los pasados recuerdos, trabajo con más fe y me siento más fuerte y hasta con mayor confianza en las bondades de Dios. Permanecieron silenciosos los dos interlocutores después de tales palabras. Baselga, mirando con atención la parte de los armarios a donde llegaba la luz de la lámpara, y el jesuita, contemplando con aire interrogador al comandante, también como esperando que éste manifestase el objeto de la visita. Por fin el padre Claudio notó que Baselga miraba con cierto recelo al hermano Antonio, el cual había vuelto a sentarse junto a la mesa y escribía con la indiferencia de un autómata. El jesuita comprendió que la presencia del secretario estorbaba al conde, y dijo con acento de superioridad benévola: «Hermano Antonio, retiraos, que ya habéis trabajado hoy bastante». Salió el secretario después de saludar con 2 reverentes cortesías, y apenas se hubieron perdido sus pasos a lo lejos, Baselga dio un suspiro que tenía algo de rugido y con expresión infantil exclamó, inclinando su gigantesco cuerpo sobre el jesuita: «Padre mío, soy muy desgraciado». «¿Desgraciado usted?», dijo el jesuita con extrañeza. «Señor conde, eso es insultar a Dios, que le concede a usted toda clase de felicidades. Es usted el esposo de una mujer modelo de virtudes. Tiene una hija encantadora que es su propio retrato. La paz del cielo reina en su casa. Goza en palacio de una envidiable posición. ¿Qué más puede usted desear?». «No me quejo de mi suerte», contestó Baselga con aire contrito. «Dios me ha dado mucho más de lo que yo merezco. Mi felicidad no consiste en mi mayor o menor fortuna, sino en mi esposa, que parece empeñada en hacerme desgraciado». «¿Falta acaso a sus deberes la señora condesa?», preguntó el jesuita con cierta alarma. «No, padre mío. Pepita es honrada, y aunque alguien quiera hacerme sospechar de su fidelidad, no tengo el menor dato para dudar de ella». «¿Cuál es, pues, la causa de su pena?». «Pepita no me ama». «¿No le ama a su esposa? Ella que tantas veces ha asegurado que sentía una loca pasión por usted. ¿Cómo puede hacer eso?». «Hace muy bien usted en extrañarse. También experimento yo igual impresión cuando, considerando el pasado, contemplo ese cambio radical que hoy me entristece. Es verdad que Pepita me amaba mucho antes y que correspondía con agrado a mi cariño, pero hoy me acoge en todas ocasiones con el más terrible desvío y comprendo que ya no soy para ella el mismo que en otros tiempos. Su antiguo amor ha desaparecido». «Permítame usted, conde, permítame por favor que le indique que muchas veces un exceso de amor puede hacer ver desvío en donde no existe. El amor es pasión desigual que, aunque no se desvanece, se amortigua con el roce,
Y además la esposa cristiana debe profesar a su marido una pasión tranquila y cercana a la pureza, pues el amor tempestuoso e insaciable solo es propio de impúdicas cortesanas. Debe usted pensar además que la señora condesa tiene una pequeña hija, la linda Pepita, y que forzosamente el lugar que ésta ocupa en el corazón de la madre priva al esposo de una parte de cariño. ¡Ay, padre mío! ¡Cuán satisfecho estaría yo con que el desvío que noto en Pepita fuera motivado por su cariño a nuestra hija! Pero desgraciadamente la pequeñuela es víctima igualmente del desvío de mi esposa, y apenas si de vez en cuando logra recibir de ella una mirada. La infeliz niña no tiene otro amor que el mío, y yo soy quien con más asiduidad cuida de ella. Pepita hace más de un año que está preocupada a todas horas con un pensamiento desconocido. No sé cuál puede ser la causa de tal preocupación, pero de seguro que no somos ni su hija ni yo. Esto es grave, murmuró el padre Claudio involuntariamente, mostrándose después como arrepentido de que se le hubieran escapado tales palabras. Y tan grave, padre mío, respondió inmediatamente Baselga. En mi ánimo nunca había arraigado la sospecha, pero hoy me siento inclinado a dudar de la que lleva mi nombre. ¿No se ha quejado usted nunca a su esposa por tal desvío? Más de una vez, pero ella se vale de la superioridad que ejerce sobre mí, y a todas mis palabras responde con burlas que me enardecen la sangre. ¿Tan escaso dominio ejerce usted sobre la condesa? Padre Claudio, es deshonroso para un hombre de mi clase confesar tan vergonzosa debilidad, pero debo manifestarle que Pepita ejerce sobre mí tan completa dominación que en un punto a libre voluntad estoy yo al lado de ella, va a más bajo nivel que el último de sus criados. Cuando le declaré mi amor me impuso por condición el que abdicara mi voluntad, poniéndome por completo a merced de la suya. Y desde entonces soy un infeliz esclavo de sus caprichos y carezco de libertad aún para quejarme. No sé cómo es, pero yo, que como usted sabe muy bien, no tengo miedo a nada y no me atemorizo ante el más grande peligro, y en presencia de Pepita enojada tiemblo como un niño y solo sé hablar para formular excusas y pedir perdón. El padre Claudio, oyendo las expresiones de aquel infantil gigante, pensaba interiormente en que Pepita era una buena discípula que honraba a sus maestros y muy digna de vestir la sotana jesuítica por la habilidad con que sabía dominar ajenas voluntades. Pero otro sentimiento era el que en aquel instante agitaba al discípulo de Loyola. Consideraba la debilidad de aquel gigantazo, rendido ridículamente cual otro Hércules por el amor. Y a la vista de aquella pusilanimidad, sonreía soberbiamente, apreciando mejor su propia voluntad, férrea e inquebrantable, que le hacía vivir independientemente de las seducciones mujeriles. El padre Claudio era incapaz de caer nunca víctima de un amor apasionado. Tenía una castidad casi salvaje, pues en aquel cerebro, ocupado casi por completo por una ambición sin límites, no quedaba el más pequeño rincón para ningún tierno afecto. ¿Podría el hermoso padre, agitado por el aguijón de la carne, ceder ante las seducciones de elegantes devotas? Pero enamorarse hasta abdicar la propia voluntad era imposible. Un hombre como él necesitaba para sus fines una completa independencia. Para sostenerse en las alturas a que le empujaba su soberbia, era preciso estar libre de pasiones que con su peso le arrastrasen al abismo del descrédito. Una mujer era un bagaje pesado que podía causar su perdición. No amaba al jesuita, porque con esto tendría que pasar a ser esclavo el que ansiaba llegar a dueño del mundo. De aquí que el padre Claudio considerase con el desprecio que se guarda para los seres ínfimos, a los que acudían a él en demanda de consejos, dominados por despótica pasión. Pero el jesuita, después de recrearse en la superioridad que le daba su falta de afectos,
goce que se transparentó rápidamente en sus ojos con una llamarada de satánica soberbia, creyó del caso acudir a sus intereses y con acento meloso dijo a aquel campeón del fanatismo, cuya conciencia tenía bajo sus órdenes: «Vamos, hijo mío, veo que todas sus sospechas carecen de fundamento. Hay algo de cierto en cuanto usted manifiesta, y es que la condesa, a juzgar por las anteriores revelaciones, le trata con algún desvío. Pero la mujer es ser caprichoso y variable, que muchas veces sin motivo alguno cambia inesperadamente de conducta y aborrece las cosas por un momento para quererlas después con más grande pasión. Pepita es algo voluble. La conozco hace mucho tiempo. Sé apreciar sus excesos de imaginación que la arrastran a locos caprichos. Pero fundándome en esto mismo, puedo asegurarle que su amor apasionado de otros tiempos renacerá cuando menos lo espere, y entonces usted podrá considerarse nuevamente como un ser feliz. No hay pues motivo para que usted sospeche de su fidelidad, de lo que yo me congratulo mucho». Calló el jesuita y estudió atentamente el rostro de Baselga para apreciar el efecto que le causaban sus palabras, pero quedóse intranquilo al ver que el conde seguía con el semblante fosco y como preocupado por una dolorosa idea que no se atrevía a exponer. «¿Cómo, hijo mío?», dijo entonces el jesuita con acento dulce y atrayente. «¿No está usted convencido de la inocencia de la condesa? ¿No la cree usted fiel a sus deberes de esposa?». El comandante permaneció silencioso algunos instantes, como si dudase en expresar su pensamiento, pero al fin se decidió. «Padre mío», dijo con voz lenta y como haciendo grandes esfuerzos de voluntad para hablar, «mucho me cuesta decirle lo que realmente pienso de mi esposa, pero al fin para ello he venido aquí, y debo hablar aunque esto me produzca gran dolor, pues por primera vez me atrevo a tener voluntad y a hablar contra la que lleva mi nombre. Hable usted, hijo mío, sin ningún reparo. Para quitarle todo escrúpulo le oiré en confesión, como en otro tiempo hice. Sí, así será mejor. Dirigiéndome al sacerdote me será menos difícil el hablar que si lo hiciera al amigo». Y Baselga, con voz algo temblorosa y poseído del respeto que le inspiraba el joven jesuita, comenzó a relatar sus relaciones con la duquesa de León, desde la época en que comenzaron hasta el mes de julio de 1822, en que los sucesos políticos le hicieron conocer a la que ahora era su esposa. El padre Claudio le escuchaba con atención, a pesar de que cuanto decía lo tenía por muy sabido, y únicamente de vez en cuando mostraba alguna impaciencia al notar que el conde se separaba de lo importante del relato para hacer digresiones, con el solo objeto de justificar sus deslices amorosos a los ojos del sacerdote. «No veo, señor conde», dijo el jesuita cuando el comandante hubo terminado de referir sus amores con la duquesa, «¿qué relación haya entre esa pasión pecadora y la fidelidad de su esposa? Hasta ahora solo encuentro que esta es la más indicada para sospechar de la fidelidad de usted». Bajó Baselga la cabeza como abrumado por el peso de la encubierta recriminación y dijo humildemente: «Es verdad, padre mío. Mi esposa, si se fija en mi vida pasada, tiene motivos para sospechar y no estar segura de mi fidelidad conyugal. Pero también yo, si atiendo a las palabras de personas que dicen quererme bien, puedo convencerme de que Pepita falta a sus deberes». «¿Y quiénes son esas personas? ¿Acaso la citada duquesa?». «La misma, padre mío. Hace pocas horas he hablado con ella en palacio y con sus palabras ha logrado encender en mi alma un verdadero infierno». «¿Le ha dado usted pruebas de la infidelidad de su esposa?». «Ah, ojalá. Así al menos saldría pronto de dudas y no sufriría esta cruel zozobra que me consume». «¿Qué es, pues, lo que la duquesa ha dicho?». «Hace muchos días que se goza en atormentarme cada vez que me encuentra en las antecámaras de palacio.
La primera vez que nos vimos después de mi casamiento, creí que iba a ser víctima de una escandalosa explosión de celos, pues la duquesa es una mujer rara y despreocupada, cuyo carácter varonil creo que usted conocerá. Pero muy al contrario de lo que yo esperaba, me acogió con vulgar amabilidad y hasta con un aire de fría indiferencia que, ¿por qué no he de confesarlo?, produjo cierta impresión en mi dignidad de antiguo amante. Sonrió el padre Claudio al escuchar estas palabras dichas con ingenuidad. Le imitó Baselga con risa algo estúpida y siguió adelante en su revelación. Me habló de mi mujer con indiferencia y me aseguró que su deseo era verme feliz, pues ya se había curado de los antiguos amores, dándome expertos consejos para que fuera feliz en mi nuevo estado. Esta bondad me impulsó en adelante a no rehuir de su trato, y la duquesa y yo, siempre que nos encontrábamos, hablábamos con el amigable cariño de dos viejos que, fríos y desapasionados, recuerdan las calaveradas de sus buenos tiempos. Poco a poco, y casi sin que yo lo notara, la duquesa fue cambiando de táctica en sus conversaciones. Yo no recuerdo cómo fue, pero lo cierto es que comenzó a introducirme en mi ánimo la sospecha y a hacerme pensar que mi esposa podía muy bien engañarme, siendo como era, joven, hermosa y de carácter alegre. Me habló de la vida un tanto misteriosa que llevaba antes de casarse conmigo, de sus entrevistas políticas con el rey, de cierto fraile que hace algunos meses venía con frecuencia a nuestra casa, y hasta de mi hija, de la pobre niña. Y tal entonación diabólica supo dar a sus palabras, al par inocentes, que la sospecha penetró en mi alma. Y tan fuertemente se arraigó en ella que por más que lucho y me esfuerzo, no la puedo arrancar. Señor conde, me parece que es usted víctima de una excitación nerviosa, o más claramente dicho, de una loca preocupación. Pues en todo cuanto me manifiesta, no hay nada de particular, ni que autorice a poner en duda la virtud de Pepita. No he terminado aún. Hace 2 días la duquesa se atrevió a decirme claramente que mi esposa me engañaba y que ella tenía razones para creerlo. Calcule usted el efecto que esto causaría en mí, que cada vez estoy más enamorado de mi esposa. Hubiera dado cualquier cosa porque la duquesa se hubiera convertido en hombre para poder arrojarla por una ventana. Tal fue la rabia que experimenté. Pero debo de estar en las garras del diablo, ya que después del odio, la curiosidad se apoderó de mi alma y en vez de enfurecerme con mi antigua amante, descendí hasta suplicarla encarecidamente que me diera pruebas para creer en sus palabras. ¿Y las ha dado?, preguntó con alarma el padre Claudio. No, padre mío, pero hace poco acaba de prometerme que encontrará el medio de que vea yo por mis propios ojos cómo soy un marido infeliz. Dice que tiene en su poder las pruebas y que solo espera una ocasión propicia para mostrármelas. Esa mujer conoce sin duda esta impaciencia que me devora y se propone atormentarme, haciendo que se prolongue por mucho tiempo. Crea usted, padre mío, que daría parte de mi vida por saber ciertamente esta misma noche si son ciertas las palabras de la duquesa, pues la zozobra me agita hasta el punto de privarme del sueño y tenerme en un estado semejante a la locura. ¿Será cierto lo que dice la duquesa? ¿Qué le parece a usted, padre Claudio? Yo estoy sumido en una confusión que me abruma. En ciertos momentos me siento inclinado a creer en la inocencia de Pepita, pero en otros, el recuerdo de su frialdad y del despego con que nos trata a mí y a mi hija me acomete rápidamente y entonces adquiero el convencimiento de que tiene un amante y lo busco por todas partes. Mire usted si los celos y las dudas me tienen loco, que he llegado a sospechar del mismo rey. Y el furibundo realista, como si se sintiera súbitamente avergonzado por esta confesión, calló,
al mismo tiempo que el jesuita le decía, adoptando un aire paternal: no hace usted bien en dudar tan a tontas y a locas de su esposa, pues ésta merece más consideración por parte de su marido, que no tiene ningún motivo para creerle infiel. Y si no, vamos a cuenta, señor conde. ¿Qué dato medianamente serio tiene usted para dudar de Pepita? Todas sus sospechas se basan en las pérfidas insinuaciones de una mujer que desea vengarse de pasados desdenes y que para ello agota su ingenio dándose maña en influir sospechas. Empresa fácil, tratándose de un hombre tan crédulo y susceptible como lo es usted. Y a este tenor siguió hablando el jesuita, aguzando su ingenio para probar a Baselga cuán desacertadamente obraba al creer en las palabras de su antiguo amante. Todo cuanto iba encaminado a desvanecer las sospechas en el ánimo del conde no parecía causar a este gran efecto. Así es que el padre Claudio prefirió halagar la tendencia a creer en su desgracia que mostraba aquel, y le pareció salir mejor del asunto, terminando su discurso de este modo: en fin, señor conde, usted ha venido a buscarme y a consultarme sus penas, y esto basta para que yo me interese en ellas y procure con toda mi alma que usted salga cuanto antes de ese estado anormal en que se encuentra. ¿Qué es lo que usted desea? ¿Saber con certeza que si su mujer le es infiel? Pues solamente le ruego que en adelante no dé más oídos a las pérfidas insinuaciones de la duquesa, que yo me encargo de averiguar lo que haya de verdad en el asunto. Y demasiado sabe usted que a mí me sobran medios para esta clase de negocios. Restablecer la paz en los hogares de las buenas familias cristianas es mi deber. Y si me ayuda la bondad de Dios, es muy posible que dentro de muy poco pueda decirle con entera franqueza lo que haya de verdad en el asunto. Aunque confío que de todas las pesquisas, la virtud de la condesa groseramente calumniada saldrá pura y sin mancha. Gracias, muchas gracias, dijo Baselga estrechando una mano al jesuita. Eso es lo que yo deseaba de usted, y ahora me siento más tranquilo, pues confío en que pronto podré saber la verdad. Permanecieron los dos hombres por algún tiempo hablando de cosas indiferentes, tales como de la salud del rey, de la persecución de los liberales y de las disposiciones de Calomarde. Y al fin Baselga se levantó, comprendiendo que con su presencia estorbaba al padre Claudio en sus importantes trabajos. «Que Dios sea con usted, señor conde», dijo el jesuita levantándose y dando su mano a besar. «Confíe en que muy pronto cumpliré sus deseos y le pagaré esta visita yendo a su propia casa a revelarle cuanto sepa». El padre Claudio tiró del viejo cordón de una campanilla y a su cascado timbre que sonó en lejana habitación acudió el hermano Antonio, el cual apareció en la puerta, no sin antes anunciar su llegada con fuertes pasos, como para borrar toda sospecha en el ánimo de su superior, de que hubiera podido estar oyendo la conversación. «Hermano, acompañad al señor conde». Salieron de la estancia el militar y el lego, y volvió a sentarse el padre Claudio, quedando profundamente pensativo. Algunos minutos después los pasos del secretario, que volvía, le sacaron de su meditación. «¿Quiere algo su reverencia?», preguntó con humildad el jesuita desde la puerta. «Antonio», dijo el padre Claudio con voz algo fosca, «no sé por qué me temo que en el asunto que lleva entre manos la duquesa de León nos va a traicionar tu madre». «¿Por qué dice eso, vuestra reverencia?». «La duquesa asegura que ella tiene pruebas para advertir a Baselga de su deshonra. Y como ya sabes, tu madre es en este asunto el testigo de mayor fuerza». «Eso no prueba que mi madre vaya a hacernos traición. Bah, tú conoces perfectamente el afecto y la adhesión sin límites que ella profesa a la duquesa. Fue doncella de esta, y la tercera en todas las escandalosas aventuras que la dicha dama corrió en su juventud.
Y además debe estarle agradecida por la protección que tanto a ti como a ella os dispensó. Recuerda que aún no hace 10 años tu madre era casi una ramera vagabunda que arrastraba por las calles de Madrid a un pillete repugnante y sarnoso, hijo de padre desconocido, que eras tú, y que la señora duquesa, en un arranque de su carácter caprichoso, que tan pronto la arrastra al bien como al mal, dio a tu madre los medios para que pudiera ejercer de partera, y a ti te hizo ingresar en nuestra santa casa, no parando hasta lograr que yo fijara en tu persona la atención. Tu madre está profundamente agradecida y de seguro que la menor indicación de la duquesa la recibirá como una orden. Cree que estoy grandemente arrepentido de que el secreto del parto de Pepita lo confiásemos a una mujer como tu madre. Reverendo padre, mi madre no hablará. Me quiere demasiado para comprometer con tal imprudencia mi porvenir dentro de la orden. Que así sea, es lo que yo deseo. De todos modos, nada perderás en verla mañana mismo y aconsejarla que haga por creerse ella misma que la hija de los condes de Baselga nació en el mes de abril de 1823 y no en el de junio. Si revelara la verdad, el conde de Baselga sabría que esa niña que considera como a hija no tiene nada de su sangre. Mañana mismo veré a mi madre y lograré que ésta sea muda hasta para la duquesa. Entre ésta y el hijo, a mí es a quien prefiere. Yo también veré a primera hora a Pepita. Tiempo es ya de que vuelva a sentar la cabeza y se convenza de que yo no consiento por mucho tiempo que se emancipe de la orden. El que entra en nuestra familia y goza los beneficios del jesuitismo nunca podrá ya recobrar su libertad. Acuérdate siempre de esto, hermano Antonio. Los lazos con que el hijo de San Ignacio se une a la orden solo pueden desligarse con la pérdida de la vida. Quinto, la víbora y el lobo. Estaba Pepita Carrillo en las primeras horas de la mañana siguiente leyendo en aquel gabinete donde se habían desarrollado las primeras escenas de sus amores con Baselga, cuando uno de los dos negros que la servían de criados entró a anunciar la visita del padre Claudio. Como en aquella época la chimenea francesa era un mueble desconocido y hasta en el Real Palacio se empleaban los más vulgares medios de calefacción, la condesa de Baselga se calentaba junto a un gran brasero, leyendo al mismo tiempo la vida del santo del día en un tomo del Flos Santorum, mientras que de vez en cuando, con aire distraído, mojaba un bizcocho en una jícara de chocolate puesta sobre la inmediata mesilla y lentamente lo llevaba a la boca. Cuando el criado iba a retirarse después de anunciar la visita, la condesa cesó de leer y con el rostro contraído por furibunda expresión preguntó al negro: ¿Todavía no ha vuelto? No, ama mía. Desde ayer por la mañana en que desapareció, nada hemos podido averiguar sobre su paradero. ¿Habéis avisado a la policía? Hace un momento he llevado la carta de la señora condesa a la comisaría y me han dicho que harán cuanto puedan por atrapar al negro Juan. Ese bergante debe de haberse emborrachado en alguna taberna y allí estará durmiendo la mona. Flojos serán los latigazos que va a llevarse apenas lo encuentren. Los de ayer le parecerán delicias comparados con los que le dé apenas lo traigan. Sois todos unos canallas dignos de la horca. Y la baronesa, después de desahogar de tal modo su mal humor con el negro Pablo y el fugitivo, dio orden para que pasara adelante el jesuita, e instintivamente fue a mirarse en un espejo, arreglando rápidamente su peinado, bastante descuidado a aquellas horas. Puesta aún frente al espejo, vio entrar al padre Claudio, que dejó su sombrero sobre una silla y, sonriente como de costumbre, fue a sentarse junto al brasero. «Gracias a Dios», dijo Pepita riendo graciosamente, «que vuestra reverencia se digna a visitar esta casa. Mis negocios son muchos, hija mía, para que yo pueda dedicar ni una sola hora a visitar las personas
a quienes quiero bien. Y por cierto que me conduelo mucho de no poder ser más asiduo en venir a esta casa, pues de lo contrario evitaría algunos males. ¿Qué quiere decir vuestra reverencia? El jesuita, en vez de contestar, miró a la puerta con cierta zozobra y después dijo en voz baja: ¿Está el conde en casa? Salió hace más de una hora. Según me han dicho, los criados vinieron a buscarlo muy temprano. Sin duda le ocupan mucho los asuntos de la guardia. ¿Puede vuestra reverencia hablar con entera confianza? Pepita, interesada por el aspecto un tanto misterioso del jesuita, experimentaba grandes deseos de que hablara, y había ido a sentarse frente a él. Puesto que estamos solos, dijo el padre Claudio, hablemos con entera franqueza. Hace tiempo que nos conocemos, Pepita, y por tanto inútil es todo fingimiento. La condesa asintió a estas palabras con movimientos afirmativos de cabeza y el padre Claudio continuó hablando. Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo hace que el rey no ha venido a visitarla? La hermosa quedóse algo pensativa y después dijo con un gracioso acento de indiferencia: Pues, la verdad, no lo recuerdo ciertamente. Creo que hace más de un mes que el señor don Fernando no se acuerda de mí. Y yo, por mi parte, si he de hablar con franqueza, debo decir que me place mucho tal ausencia, pues el rey, a pesar de toda su majestad, es un hombre que cada vez me resulta más antipático. Y Pepita, al decir las últimas palabras, reía como una loca, sin parar, mientes en la seriedad del jesuita. Este lanzó una severa mirada a la alegre condesa y dijo con voz lenta, como para que ésta le entendiera mejor: No son esas las instrucciones que yo tuve a bien el dar a usted. Atendiendo a los intereses de la orden, usted debía tener al rey sujeto a su voluntad y no dejar que fuera a ponerse a los pies de otras mujeres. Pero, ¿qué he de hacer yo, reverendo padre? ¿He de ir acaso como una ramera a mendigar sus caricias y a decirle: ámame, porque así le conviene al padre Claudio? No, reverendo padre, han pasado ya aquellos tiempos en que podía hacer sin deshonra cuanto la orden me exigía. Pues hoy la dignidad me impide obrar como en pasadas épocas, cuando no tenía una hija ni llevaba a un nombre tan limpio y honroso cual es el de Baselga. Pepita, al decir esto, miraba descaradamente al jesuita, como retándole a que arguyera algo contra sus palabras, pero éste se limitó a mirarla con desprecio y decir en voz baja: Siempre farsanta, siempre amiga de mentir. Quedó un tanto desconcertada la condesa con estas palabras, pero rápidamente recobró su aplomo y dijo con tono compungido, como de una niña a quien regañan injustamente: ¿Por qué dice usted eso, padre mío? ¿Cree usted acaso que no debo velar por el buen nombre de mi esposo? Imposible parece que sea usted quien me aconseje lo contrario. Lo que parece imposible, dijo el jesuita con voz algo temblona por la ira, es que sea usted embustera hasta el punto de venir alardeando de virtud con una persona que a tanto tiempo la conoce. ¿A qué hablarme de su hija? ¿Acaso no sé yo tan bien como usted que su padre no es Baselga, sino el señor don Fernando? ¿Y a qué decirme que no puede seguir faltando al hombre que le ha dado su mano, si yo sé perfectamente que después del rey han sido ya varios los que han sostenido con usted adúlteras relaciones? Tales excusas son inútiles para librarse de los santos compromisos que con nosotros tiene usted contraídos. La condesa pareció quedar anonadada por estas palabras y solo supo disculparse con voz temblorosa. No es verdad, padre mío. A usted le han informado mal. Mi único amante ha sido el rey. Embustera, como de costumbre. ¿No recuerda usted al lindo frailecillo que yo alejé de esta casa y que compartía con usted locos placeres mezclados con actos de devoción? ¿Cree usted acaso que yo no conozco a un baronet agregado a la embajada inglesa que se llama Sir Wallace?
Jesuita vio que estas últimas palabras producían en la condesa un tremendo efecto y continuó diciendo con acento cada vez más severo: nuestra orden lo sabe todo, y desde mi despacho tengo yo noticia exacta de cuánto hace la señora de Baselga, mujer ingrata que paga los beneficios con desaires, olvidando sin duda que los mismos que la encumbraron tienen poder para arrojarla al precipicio. Tiene usted amantes, falta a cada momento a sus deberes de esposa, y aún se atreve usted a hablarme de honor para eludir el cumplimiento de las dulces obligaciones que le ha impuesto la orden. ¿Dónde están aquellas promesas de eterna adhesión que usted nos hacía en otro tiempo? ¿Qué se ha hecho del agradecimiento que demostraba cuando, gracias a nuestros esfuerzos, la baronesa aventurera Pepita Carrillo se convirtió primero en ponderosa manceba del rey y después en esposa del conde de Baselga? Cada una de las palabras del jesuita, dichas lenta e intencionadamente, causaban tal impresión en el ánimo de la hermosa, que ésta quedó mucho tiempo cabizbaja y pensativa, no atreviéndose a mirar de frente al airado acusador. Por fin pareció adoptar una resolución, y levantando el rostro fijó sus ojos en los del padre Claudio, diciéndole con aspereza: ¿qué es lo que usted desea de mí? Así la quiero ver a usted, franca y resuelta, sin apelar a escandalosas mentiras. La orden necesita que usted vuelva a atraer al rey para que no perdamos nuestra antigua influencia. A usted le sobran medios para ello. Estoy convencido de que el rey la ama y que si la abandona momentáneamente es solo porque nota desvío y frialdad. Hoy don Fernando, en busca de una mujer sumisa a sus caprichos, desciende hasta los barrios más bajos y de seguro que volverá al lado de usted en cuanto sepa que no encontrará una mujer fría e indiferente que se entrega por deber y no sabe fingir pasión. ¿Está usted dispuesto a obedecer a la orden siendo para el rey lo que era en otros tiempos? No, contestó resueltamente la condesa. En el rostro del jesuita pintóse una mezcla de asombro y de rabia, pero esto solo fue momentáneamente, pues sus labios volvieron a mostrar la acostumbrada sonrisa. ¿Dice usted que no? ¿Y por qué? Porque yo amo a un hombre y he jurado con toda mi alma serle fiel y no mentir con otro la pasión que por él siento. De seguro que ese hombre no será su esposo. Es verdad, pero el que no sea mi esposo no impide que yo esté loca por él. Ese afortunado mortal será sin duda Sir Wallace, él mismo. Le amo hasta el punto que yo misma me asusto ante la inmensidad de mi pasión. Hermosa frase, dijo irónicamente el jesuita. Sin duda usted decía lo mismo hace pocos meses, y también se asustaba ante la inmensidad del amor que profesaba el frailecito. Pepita acogió estas palabras con una graciosa sonrisa y en tono de broma contestó: tal vez. Debo confesar que al hombre que nombra vuestra reverencia también lo amé mucho. Lo mismo dirá usted dentro de poco de ese inglés a quien tanto cariño profesa y que no tardará en ser sustituido. Todo puede ser. Conozco bien mi carácter y sé que mis pensamientos son tan mudables que ni yo misma mando en ellos. El padre Claudio, a pesar de su sangre fría, mostróse un tanto asombrado ante la cínica franqueza de Pepita. Acabemos pronto, hija mía, dijo adoptando aquel tonillo dulce, insinuante y familiar que guardaba para las grandes ocasiones. ¿Cuándo le digo al rey que lo esperas impaciente y que piensas en él a todas horas? ¿Cuándo quieres recibirle? Nunca, contestó Pepita haciendo un mohín de desprecio. El tal don Fernando es un ente repugnante y por añadidura algo viejo. Yo estoy ya en los 30 y a mi edad solo se siente simpatía por la juventud hermosa y robusta. Franca confesión de prostituta, murmuró el padre Claudio. El jesuita quedóse perplejo buscando el medio mejor para vencer a la terca condesa, que contestaba a todas sus indicaciones con cinismos y sonriendo cada vez más placenteramente le preguntó:
¿Cree usted que su marido cuando se enfada es terrible? Ya lo creo. Mi marido, dígalo usted con franqueza, el señor conde es un bruto. Eso es, le conoce usted muy bien. Él la ama a usted cada vez con pasión más fogosa. Así es, y debo confesar a vuestra reverencia que me incomoda con sus caricias. Es un infeliz digno de que se le quiera. Yo soy la primera en reconocerlo, pero tiene la desgracia de estar unido a una mujer loca como yo lo soy, y a quien gustan todos los hombres, menos el legítimo. Sus caricias me causan náuseas y hay momentos en que me aburre, hasta el punto en que me dan tentaciones de revelárselo todo y gritarle «¡Márchate, animal!». En otro tiempo creí que te amaba, pero hoy estoy convencida de que puedo querer a todos, menos a ti, y al rey. Cada vez que le veo acariciar a mi hija me escarabajea en la lengua el deseo de decirle que es tan hija suya como del gran turco, solo por el placer de ver la cara de idiota que pondría. Muy bien, hija mía. ¿Y qué le parece a usted que haría el conde si se convenciera de que su mujer le engaña? ¿Hasta dónde llegaría su cólera cuando supiera que sus compañeros se burlan a sus espaldas y le tienen por un marido digno de lástima? La condesa se estremeció y por su rostro extendióse momentáneamente una gran palidez, mientras que el jesuita, cada vez más sonriente, decía con acento melifluo: «¿Cómo le parece a la señora condesa que su marido procederá cuando lo sepa todo? ¿Dando de puñaladas como los protagonistas de las comedias o estrangulando como un gañán?». Pepita era cobarde y además impresionable a causa de su temperamento nervioso. Las palabras del padre Claudio, dichas con una calma que aterraba, lograban desvanecer su afectada serenidad, y su imaginación reproducía con exactitud las amenazas que el jesuita apenas sí indicaba. La condesa se vio ya lívida y estrangulada, con el rostro golpeado y la amoratada lengua asomando entre los dientes, o tendida sobre un charco de sangre y destrozado el pecho a puñaladas, teniendo al lado como imagen de la venganza al iracundo Baselga, poseído de un furor gigantesco. Estos fantasmas que pasaron rápidamente por su imaginación le produjeron un terror que el jesuita adivinaba mientras permanecía silencioso y atento, deseando prolongar la agitación de la rebelde adepta. Esta no tardó en ir recobrando su serenidad, y deseosa de tranquilizarse a sí misma, dijo al jesuita con tono triunfante: «Afortunadamente, no hay pruebas que demuestren a mi esposo cuál es mi conducta. Las hay, Pepita, y la persona que las posee tiene interés en mostrárselas al conde. ¿No será usted esa persona? No, pero algún ascendiente tengo sobre ella y puedo hacer o evitar que el conde sepa toda la verdad». Sonrió la condesa al oír estas palabras y el jesuita adivinó que aquella mujer experta dudaba de la veracidad de sus amenazas. ¿Cree usted acaso que lo que le digo es una mentira inventada por mí para lograr mi objeto? Todo pudiera ser. Ya sabe vuestra reverencia que nos conocemos hace tiempo. Pues bien, hagamos la prueba, si a usted le parece bien. Niéguese usted a obedecer mis indicaciones, que yo permaneceré inactivo, dejando que la persona que posee las pruebas las entregue al conde. Y antes de 24 horas, tal vez, éste se convencerá de hasta dónde llega su deshonra. Dijo esto el padre Claudio con tanta firmeza que Pepita se persuadió de que sus amenazas eran ciertas y reflexionó largo rato sobre la resolución que le convenía adoptar. Estaba Pepita demasiado ligada a la tenebrosa orden y había tomado gran parte en sus tramas para dudar del poder de los jesuitas. El padre Claudio era la cabeza visible de la orden, y desobedecerle era lo mismo que ponerse en pugna con la institución más poderosa de su época.
que sabría vengarse de un modo tan oculto como seguro. La hermosa condesa tembló ante la perspectiva de crearse tan tremendos enemigos y de tal modo perdió la serenidad que mirando al impasible padre Claudio con aire propio de quien pide compasión, le dijo humildemente: «Estoy dispuesta a cumplir las órdenes de vuestra reverencia. Así la quiero ver, hija mía. Permanezca usted siempre fiel a nuestro glorioso instituto y no dude que Dios y nosotros nos encargaremos de darle toda clase de felicidades. ¿Está usted dispuesta a recibir al rey?» «Le recibiré cuando quiera, vuestra reverencia». «Bueno, ya avisaré oportunamente a la señora condesa. Por de pronto anuncio a usted que he de poder poco, o el conde no sabrá nada de los deslices de su esposa». Pepita inclinó la cabeza y ocultándola entre sus manos comenzó a llorar. El padre Claudio la contempló con la indiferencia del que está acostumbrado a tal clase de arranques y únicamente preguntó al poco rato por pura cortesía: ¿Qué le ocurre a usted, Pepita?» «Soy muy desgraciada, padre mío». «¿Desgraciada? Todos lo somos en este mundo, pero usted es de la que menos derecho tienen a quejarse, pues las felicidades de la tierra le sonríen y alcanza honores que le envidian otras mujeres». «Vaya un honor, ser la querida de un rey gotoso, feo y de carácter antipático. Ay, Jesús mío, soy muy desgraciada. Y pensar que yo he nacido para amar a un hombre que nunca se fija en mí». Y al decir esto, Pepita levantó la hermosa cabeza que, bañada por las lágrimas, resultaba más interesante, y con sus ojazos empañados por el llanto, lanzó una diabólica mirada al bello jesuita. No se necesitaba ser tan sagaz como el padre Claudio para comprender la significación de aquello. Además, no era la primera vez que la hermosa condesa pretendía inflamar con tantas claras indirectas el almibarado padre. La esclava del jesuita quería convertirse en dominante señora y para ello pretendía encender en él una pasión. Apoderándose de la parte de hombre que encerraba aquel negro hábito, podría dominar la parte de autómata teocrático que ocultaba. Pero el jesuita comprendía la importancia de las amorosas demostraciones. Sabía que aquello no significaba más que el deseo de arrojarse en brazos de un hombre joven, que era dueño de su voluntad, para librarse de las caricias de un ser que le repugnaba, a pesar de su condición regia. Y como esto no convenía a los planes del padre Claudio, de aquí que éste, para librarse de la tentación que le ofrecía aquel cuerpo hermoso, al par que exuberante de robustez y vida, se apresuraba a desaparecer. Púsose en pie, tomó el sombrero y se despidió de Pepita, diciéndole con un tonillo jovial, aunque algo autoritario: «Con que quedamos en que usted será obediente y buena hija de nuestra orden. Buenos días, y que el Sagrado Corazón le guarde». Salió el jesuita rápidamente de la habitación y Pepita, secándose las lágrimas con 2 rudos restregones, fijó su centelleante mirada en la puerta y dijo con voz colérica: «Imbécil, huye como el casto José de una mujer hermosa. No quiere comprometerse por miedo a que dominen su voluntad. Monstruo, sin duda en los novicios de la orden encontrará consuelo para sus pasiones».